Uno se emociona, ¿verdad? Viendo las imágenes ahí de la media maratón. ¡Oh, mira, la llegada! Está muy bien. Pero bueno, como bien habéis visto en el vídeo, tenemos recorrido nuevo, recorrido homologado, pero bueno, ¿quién mejor que Toni Montoya para que nos comente un poquito los pormenores, los detalles de lo que va a ser el recorrido y lo que nos espera pues para este domingo, Toni? A mí me han pedido que me levante, entonces me voy a colocar aquí. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Vamos a ver, el nuevo recorrido tiene un motivo justificado que es el acceso que es de las obras que se están ejecutando en la entrada de la carretera Manises-Ribarroja. Entonces, a partir de ahí, pues como la prueba está en el calendario nacional, ya no me muevo. Vale. Como la prueba está en el calendario nacional y es un circuito homologado, pues resulta que al medirlo, pues medía menos metros y aprovechando esto lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca para esto que dicen de que es una media que no es lisa, que es verdad que no lo es, pues que fuera un poquito más confortable para el corredor. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido, en los dos primeros giros de la prueba hasta el año pasado, pues los hemos eliminado y ya la salida es completamente recta una vez se hace la primera curva hasta la calle Blasco Ibáñez. Y ahí, de golpe y porrazo, como se pasaba dos veces el año pasado, pues nos hemos cargado 4 curvas. Las otras 2 curvas están en el kilómetro 20. Entre el 20 y el 21 sobraban había una rotonda allí, o sea, una manzana que también era muy conflictiva y que los corredores pues siempre me decían: Toni, a ver si podéis quitar esto que hay mucho curveo. Pues bueno, aprovechando que también había que revisar el recorrido, pues también intentamos complacer al corredor, que es de lo que se trata, ¿vale? A partir de ahí, pues cómo se corre una media maratón, que era un poco el motivo de mi intervención, pues aunque os parezca mentira a la mayoría, yo diría que se corre de menos a más, ¿verdad, Luis Félix? Hasta el punto que cuando alguien saca las mejores marcas es capaz de correr los 2 o 3 últimos kilómetros más rápidos que los precedentes, ¿vale? Esa es la forma, como diría yo, más ideal de correr una media maratón en marca personal. El truco, pues coger un ritmo estable que nos permita supuestamente aguantarlo durante esos 18, 19, 17 kilómetros y a partir de ahí, si vemos que tenemos un plus, pues sacar un poquito más en esos últimos kilómetros. Os pueda pasar si utilizáis esta estrategia como a Manolo Valenzuela. ¿Dónde está Manolo? ¿No se ha ido? ¿Se ha ido? Bueno, pues este chico es un chico que tengo el placer de entrenar y el año pasado en la entrada a meta pues estaba pegando un salto de rabia porque resulta que se guardó mucho y entró en los últimos kilómetros demasiado rápido. Entonces un poco la dificultad de la media maratón para correrla bien es encontrar el ritmo estable, lo más ideal y lo más rápido posible a nuestro ritmo que podamos mantener durante esas 17-18 kilómetros. Como además resulta que nuestra prueba tiene ciertas dificultades orográficas, pues más motivo aún para intentar llegar a estas alturas de la prueba lo más, con la mayor vida posible, ¿vale? Ahí tenéis en el kilómetro 15 la subida a la urbanización de Masia de Traver, que dura unos 400 metros, que Luis Félix y Hassan se la conocen mucho, y nada, si son capaces de llegar allí con piernas, como decimos nosotros en el argot atlético, pues ya han hecho lo más difícil. Para terminar, deciros también que la otra dificultad, aquí todas las cartas boca arriba, está en el kilómetro 3 y en el kilómetro 4, del kilómetro 3 al 4, que es el mayor tramo de ascensión que hay durante la prueba. ¿Vale? Cuando en su día hicimos una homologación, no esta, sino la anterior, pues al final el pueblo tiene las características que tiene y una de las formas de hacer el circuito más suave también pues es colocar lo que es más complicado de subir al principio. Como tenemos una salida de 3 kilómetros que pican para abajo, pues llegar a ese tercer kilómetro y empezar a subir, pues a nadie le gusta, pero dentro del mal es la mejor opción. Y creo que con esto ya finalizo mi intervención porque hay mucha tela que cortar esta tarde. ¿Vale? Gracias. ¿Qué situación, Toni? Aquí acopla, aquí también.
Bueno, cosas del directo, pero bueno, ya conocemos un poquito los detalles del recorrido y ahora sí que me gustaría, por temas de agenda, nuestro diputado don Miquel Aylac va a tener que abandonar la presentación antes de lo que corresponde, así que sin más lo que voy a hacer es, en primer lugar, la palabra. Don Miquel Aylac. Bé, bona vespre a tots i a totes. Gràcies per convidar-me a la presentació. Primer, demanar-vos disculpes perquè jo soc alcalde del poble de Massabarell, tinc un acte a les 9 de la nit i anem a parlar amb nosaltres i demanar-vos disculpes per dir que abandonar antes la presentació. Saludar con no a la gent que està a la taula, a tots els components, especialment a la secretària de la Federació, al regidor d'Esports i al meu amic, alcalde i company de la Diputació de València, a Paco Tarazona. Gràcies per convidar-me. Un any més, jo no és la primera vegada que vinc. Jo he vingut ja un altre any i la veritat és que dona goig i és una satisfacció veure aquesta sala repletíssima de gent i la veritat és que jo estic en poques presentacions en les que hi ha tanta gent. I això se deu fonamentalment a diverses coses. Una és que la carrera, evidentment, en la seva 10ª edició és un referent a nivell de l'atletisme popular. És una carrera que Paco ha estat durant molts anys lluitant perquè estigui en el circuit de la Diputació de València, si no està no és per mèrits propis, sinó perquè la data en la que se corre és massa pronta per a nosaltres. Nosaltres comencem sempre després de falles. De fet, com que és la primera i crec que és l'última cap de setmana de març, si no recordem mal. Bueno, les feixes són les que són i la veritat és que cada un té la seva... Ja no sé, com dia el xic que ens parlava, perdó, no? Toni, que ens parlava que cada recorregut té la seva idiosincràsia i en aquest cas la nostra carrera se desarrolla fundamentalment, bueno, sempre en este mes, ¿no? Que para nosaltres es massa pronte. Hi ha carreres que són molt bones, però que també se desenvolupen molt tard, en novembre, desembre, i tampoc poden entrar, no? El calendari està molt ajustat, però si la veritat és que si fos una altra data segur que entraria per mèrits propis en el que és el circuit de la Diputació de València. Com deia, crec que és una carrera molt consolidada, un referent en l'atletisme popular per a tots els corredors, i la veritat és que això se demostra i ho sabem, gent professional, com pot ser Luis Félix, o sigui, Luis Félix o Hassan, que està així, que vull que agraïm-los que estiguen acompanyant-nos en aquesta presentació. I la veritat és perquè l'organització un dia és, jo crec que perfecta. Hem vist imatges i jo que estic quasi cansat de veure ja moltíssimes carreres, moltes imatges de meta, d'eixida, després de punta de veure la capacitat de gent i convocatòria que té esta mitja marató. A més, és una carrera que involucra tot el poble. Avui tenim així moltíssima gent i s'ha fet de tal manera que el que fa és que no sigui una carrera no sols per a la gent que corre, que és molta i està molt bé, sinó també per a els escolars, per a tota la gent que s'involucra en la carrera, associacions, entitats del poble, que han fet de la carrera, com dia, una referència i un esdeveniment esportiu no sols perquè participen directament, sinó també tota aquesta gent que fa possible i que acompanya en els concursos literaris, concursos de cartells, que tota la gent que participa, voluntaris, treballadors de l'Ajuntament, com dia que fan un esdeveniment esportiu digne de destacar en la província de València, jo crec que inclús en la comunitat valenciana. Paco i el seu regidor estan fent una aposta importantíssima, jo crec que en el món de l'esport, i això ens costa des de la Diputació de València. I la veritat és que té el nostre recolzament com a institució provincial per a desenvolupar aquesta carrera i altres esdeveniments esportius que fan al llarg de tot l'any. Sé i em consta que també són unes molèsties a vegades per al poble tindre els carrers tallats i això és que alcaldes heu patit i tenim queixes, però també és de veres, i us ho dic sincerament, que és una motivació i és una reactivació de l'economia perquè hi ha moltíssima gent que iria a disfrutar d'una carrera, però també acaben passant el dia i passant moltes hores en el poble i fan gasto en els bars, en els comerços, i és una reactivació de lo que és l'economia local, i això també hi ha que ressaltar-ho, hi ha que dir-ho a la gent de Ribarroja, que estic convençut i sé que està molt orgullós d'esta carrera. Jo com és, alcalde, com dia, enhorabona per esta edició, quasi 20, i estic convençut que l'any que ve estaràs així per a poder ficar i presentar-nos la 20 edició. 20 edicions ja són algo molt seriós.
i en qualsevol cas de donar l'enhorabona al club, als organitzadors i al port de Ribarroja per tindre com dia una de les millors carreres de la província de València. Moltes gràcies. Ahora, sin más, voy a aprovecharme de Miguel, antes de que se vaya, vamos a estirar un poquito de ti si nos lo permites. Así que vamos a solicitar que salgan aquí delante, por favor, don Miguel Bailá, don Francisco Tarazona y también Javier Moreno, concejal de Deportes.